Hoy voy a hablaros de las salsas. No, en serio, me chiflan, ya sea barbacoa, o una mostaza, o el puto ketchup. Las salsas es algo que siempre están ahí para dar sabor y frescura a cualquier comida. Nunca las pedimos y siempre sabemos que ahí estarán para endulzar nuestras comidas. Y por eso mismo, para mí, una salsa en un menú es como la interfaz de un videojuego dentro de este, porque sí, damos por hecho de que cada videojuego tiene su interfaz y sabemos que van a estar allí, pero en serio, su importancia es abismal y marcan desde luego la diferencia, y además que hay muchas formas diferentes de crearlas y dependiendo de su diseño, un juego podrá entrar mejor o peor por los ojos, y en un mundo en el que cada vez hay más competencia, te interesa que tu producto se vea bonito y da igual que lo sea si luego tu diseño de interfaz es horrible y no se entiende nada. Por eso mismo son tan importantes y por eso en este vídeo me gustaría hablar de estas. La interfaz, para que os hagáis una idea, es como una comunicación que hace un videojuego con el jugador. Cada juego es distinto y todos se tienen que comunicar contigo. Necesitas opciones que presionar para que ocurran cosas dentro del videojuego y ese nexo es la interfaz. Una interfaz, por regla general, tiene que ser intuitiva, simple y rápida, que se integre con el diseño y la dinámica del videojuego y que te invite a quedarte, ya que un mal diseño en la interfaz de un videojuego repercute en la experiencia del usuario. Y sí, lo sé, esto como todo va por gustos, porque para mí, por ejemplo, no puedo soportar las interfaces de los MMO, porque no me entero de nada, hay demasiada información en pantalla y demasiadas cosas que hacen que me pierda por completo, y por eso me cuesta tanto engancharme en un MMO. Pero no me entendáis mal, ya veis lo bien que funcionan los MMO, y sin duda, hay a personas que considero que les puede gustar este tipo de interfaces. Por eso mismo pienso que el diseño de las interfaces es personal, pero lo que sí que es cierto es que el diseño de estas tienen que ir acorde con el videojuego. Parece que últimamente estamos viendo una tendencia de que cuanto menos cosas haya en pantalla, mejor. Y sí que es cierto que opino que siempre es mejor que las interfaces no ocupen un gran porcentaje de pantalla y sean entendibles y con una información sintetizada. Y es que no me jodáis, hay interfaces que no se entienden ni un puto chingo, pero porque no están entendiendo muy bien cuál es la dinámica del videojuego con el jugador. Y por eso mismo, creo que hay videojuegos y ejemplos que aun no tener una interfaz muy bien sintetizada y que realmente parezcan feas y que ocupan mucho porcentaje de pantalla, sí que funcionan. Y por eso mismo en este vídeo os voy a poner algunos ejemplos para que veáis lo que me refiero con esto. Por ejemplo, Xenoblade es la excepción que hace la regla, porque aunque sean juegos que a simple vista parecen que tienen demasiada información en pantalla y que no se entiende nada, lo cierto es que las mecánicas y el sistema de combate de Xenoblade le encaja a la perfección esta interfaz, y al aprender a jugar, la interfaz va en armonía con el sistema de combate. El jugador necesita toda esa información en pantalla porque las mecánicas del juego así lo piden. Por ejemplo, al ser un videojuego en el que los ataques van por cooldown, el jugador necesita saber cuándo está activada la habilidad para poder utilizarla y cosas por el estilo. Pero sí que es cierto que esto depende de muchas cosas, y aunque en Xenoblade funciona bien, en mi opinión, en la mayoría de los juegos, lo recomendable es que cuanta menos información haya en pantalla, mejor. De todas formas, este es un ejemplo perfecto para que veáis que para algunos juegos sí que es necesario tener una interfaz grande y visible y con mucha información en pantalla. Y cuando antes hablaba de que el diseño de la interfaz tiene que ir acorde al del videojuego, a pesar de ocupar un gran porcentaje de la pantalla, tenemos el ejemplo perfecto en Persona 5, en el que su interfaz presenta la personalidad del videojuego, encaja a la perfección y el dinamismo de la interfaz va acorde con el dinamismo del juego y la música de este. Y por tanto, aunque sea uno de los juegos que también presenta una interfaz muy acaparadora,
realmente se integra a la perfección con la armonía y el flow del videojuego. Y cómo no hablar del maravilloso diseño que presentaba la interfaz de Dead Space, que hace unos días salió el remake de este título y la interfaz sigue siendo la misma que la del videojuego original, y es que, ¿por qué cambiarla si era increíble y funcionaba a la perfección? Que también, nuevamente su interfaz ocupa gran porcentaje de pantalla, pero lo curioso es que esta estaba integrada dentro del videojuego completamente, es decir, la interfaz es un personaje más y encajaba porque el propio personaje del juego interactúa con esta y de esta manera no estorba ni queda raro ver una interfaz tan grande en pantalla, porque sabes que pertenece y está dentro del videojuego y no te genera ningún rechazo. Y por eso mismo funciona, porque es un ente más dentro del juego y que no es simplemente un medio que te da información en el videojuego. Y es que las interfaces generan personalidad y son diferenciables. En el Persona 5, por ejemplo, su característica más fuerte a nivel visual fue su interfaz. En Dead Space, como ya hemos comentado también, es una cosa característica de este, e incluso las interfaces de los Final Fantasy modernos ya han encontrado su propia marca visual y ya son siempre la misma y con el mismo diseño. O incluso la de los Dark Souls, que ya este estilo de videojuegos presentan la misma estructura desde el Dark Souls 1. Por lo tanto, la interfaz es crucial para crear personalidad y apoyar a la experiencia del usuario si se hacen con un propósito. Y ya por terminar, sí que es cierto que hoy en día la tendencia nos muestra que cada vez más tendemos a interfaces más pequeñas y simples y que no molesten en la imagen visual del videojuego. Pero sí que es cierto que interfaces más grandes y acaparadoras, con mucha más información en pantalla, encajan y aportan y mejoran al videojuego si éste tiene una finalidad dentro del videojuego y por tanto casa con el diseño y la personalidad del mismo. Y bueno gente, esto es todo por hoy. Gracias por verme y seguir apoyándome en todo lo que hago. Os recuerdo que podéis encontrarme también en Twitch y en TikTok, donde subo tanto clips de mis vídeos de YouTube como de las tonterías que hago en stream. Así que no dudéis en pasaros. Un saludo gente y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.